Un saludo a todas y a todos. Soy el licenciado en Filosofía Jairo Antonio Popoa Yesilla y Magíster en Educación Virtual, y vamos a continuar analizando el aporte que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dentro de ese pasado encuentro de ministros, donde trae a colación un párrafo de este libro de Byung-Chul Han que se llama El espíritu de la esperanza. Y vamos a continuar donde lo dejamos, y así analizaremos ya en estos dos videos, el anterior, el cual pueden ver por aquí, y con este ya terminamos el análisis completo de ese aporte del presidente Gustavo Petro allí en su último Consejo de Ministros transmitido por Televisión Nacional, donde pone sobre la mesa a este gran filósofo surcoreano establecido aquí en Alemania, Byung-Chul Han. ¡Vamos! La esperanza tiene amplitud, funda un nosotros. En eso se distingue del deseo y la mera expectativa. Fundar un nosotros. Esa es la acción de la política. Muy bien, en este momento ya Gustavo Petro está introduciendo el concepto del nosotros dentro de la acción de la política. Cuando hablamos de lo político, estamos hablando de esa acción que tenemos todos de participar en la construcción de lo que somos. Lo político no solo es la acción de las personas que están dentro de un cargo y que gestionan un poder. Lo político nos involucra a todos, porque si seguimos el aspecto que nos compartía ya hace más de 2000 años sobre el concepto de qué es el hombre, según Aristóteles, él nos decía que el hombre es el político. Lo político, la característica del humano es la participación en la política. Y la política no solo queda suscrita al hecho de pertenecer a un grupo político, sino nosotros teniendo esa capacidad del encuentro con el otro, de entrar en diálogo y en ese diálogo construir lo que somos, ya somos seres políticos. Sigamos. Un nosotros. Cuando aquí hay una pelea de egos y la egolatría narcisa se vuelve el eje de la política y de la acción administrativa, lo que se excluye es al otro. Ok, una tentación dentro de la acción política es el culto al yo, el culto a sí mismo, y cuando el yo, la idolatría del ego, se pone como centro principal de la acción política, el otro queda excluido. Ya lo hablábamos en el video anterior, donde el narciso, el que se mira a sí mismo en ese lago, se enamora de sí y se lanza al amor y en ese instante muere, es la acción del político narcisista, que todo lo organiza en torno a sí, pero él no sabe que ya está condenado a la muerte. Y aquí no es la muerte física, sino la muerte política, porque el narciso, la política que se crea a través del ego o del líder, del solo líder, es una política construida que va a caducar de manera casi inmediata, cuando desaparezca el líder o cuando desaparezca el grupo de personas narcisistas que creen que el hacer político es crear un escenario de ovejas o borregos que siempre están de ellos solicitando que les baje la luz, que les baje la verdad y que les baje la esperanza. Aquí la acción política es la que construimos todos en igualdad de condiciones. Y en medio de esta igualdad de condiciones, de este quehacer político, donde no está como centro el ego, la esperanza es un motor de revolución. Podríamos hablar de la revolución de la esperanza. Y ya no lo decía Byung-Chul Han en este libro. Y es en medio de un país o en medio de una sociedad que no tiene esperanza, que está depresiva, que está enferma, la revolución, los procesos de cambio de paradigma no existen. Pero una sociedad que vive dentro de la esperanza, que ejercita esa construcción de un mundo posible mejor, nace esa forma de entrar en lo político, en lo dialógico,
buscando una transformación. Sigamos. No es posible formar un nosotros en plural, sino un yo. Me importa un bledo los demás. Y puedo pegarle el codazo y a veces el disparo al vecino. En una política progresista, amigos y amigas, el nosotros es definitivo. En una política de derechas, a lo Milei y a quienes se parecen en Colombia, el ego es definitivo. Centrar una acción política en el ego de una persona o en un liderazgo individual es una acción política que está llamada al fracaso, porque cuando cae el líder, cuando cae esa persona, el cual ha dejado alrededor de sí toda la acción de la gestión del poder, pues cae toda la institucionalidad. Y nosotros, como seres políticos, lo que debemos de poner en el centro no es el ego y el carisma de una persona, sino la gestión colectiva del poder. El ego es el solitario, el yo. El nosotros es lo colectivo. No se puede cambiar la historia de un país sin un nosotros. Y si lo que hemos visto a partir del Consejo de Ministros pasado es el ego en su máxima dimensión, pues no es un proyecto progresista. Mejor que Milei llegue y gobierna Colombia con su sierra. También hay que diferenciar aquí dos formas de liderazgo. Existen liderazgos que dan un mayor protagonismo a la acción colectiva y hay otros liderazgos donde se centra un poco en la persona, en el que va llevando esa batuta dentro de las ideas. Yo considero que hay que tener un balance donde el que lleva la batuta, el que va abriendo camino con su creatividad y su carisma, se ve fortalecido con la acción colectiva del poder. Yo creo que allí, teniendo en cuenta esa balanza de lo individual y lo colectivo dentro de la acción del poder, dentro del quehacer de la política, se puede balancear esa pertinencia y también esa construcción del cambio. Porque cuando solo se centra en el líder, evidentemente ya la historia nos ha demostrado que el fracaso es inminente. Y cuando también se centra solo en lo común, en lo unitario de la masa, donde se diluye lo individual, también eso está llamado al fracaso. Hay que hacer esa balanza entre el carisma del líder y la fuerza de lo comunitario. El nosotros es una diversidad. Yo me he resistido que el gabinete, nos han metido los dedos en la boca por ello, el gabinete sea diverso. En este punto hay que resaltar dentro de la gestión del presidente Gustavo Petro que sí ha estado trabajando desde el inicio en que la diversidad pase del discurso a la praxis, del discurso a la realidad. Y allí hay un punto positivo de esta gestión, porque evidentemente la diversidad no solo se queda circunscrita a los pagos de cuotas de la diversidad meramente étnica o meramente política, sino que hay muchas diversidades que tienen que confluir en la acción de las personas que manejan el poder, que lo administran. ¿Por qué? Hay una principal razón de que la diversidad es la fuente de la democracia. Porque dentro del territorio colombiano en específico, la diversidad es una realidad. Somos una nación diversa. Y la diversidad no solo queda anclada al tema étnico, sino diversidad filosófica, diversidad cultural, diversidad política, diversidad de cómo afrontar la realidad en diferentes sectores de nuestro país. Y todas tienen una fuerza y una validez, porque es lo que nos ha constituido como nación. Y allí, dentro del ámbito de las personas que gestionan el poder, que administran estas fuerzas de unidad nacional, la diversidad tiene que estar presente, porque en medio de estas visiones distintas es donde se construye la unidad. Y la unidad no que vaya
a doblegar ni a invisibilizar lo particular. Siempre debemos estar trabajando en esa línea media, en ese justo medio, como nos lo decía ya Aristóteles, buscando la virtud ahí, en medio de los dos extremos, para que el ejercicio del poder pueda incluir a la gran mayoría de todas las perspectivas que fluyen en nuestra nación. Todo el sentido de la palabra, cultural, regional, de género, de aspiración política, de visión política, no de aspiración tanto. El aspirante político aquí tiene que irse, porque no podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo. Eso lo había dicho desde el año pasado, pero no se me puso mucho cuidado. Aquí tenemos que ayudar a construir un nosotros en la sociedad colombiana. Es importante este punto, ¿por qué? Porque dentro de nuestra sociedad colombiana la diversidad es un hecho, pero lamentablemente no se ve en los espacios públicos ni en la gestión de poder. Y es allí donde cada día tenemos todos los colombianos que ir trabajando para que esa diversidad se vea también representada no solo en los liderazgos más representativos como son la presidencia y los ministros, sino también desde las bases. Y es cómo vamos fortaleciendo el diálogo de distintas formas de entendimiento de lo que es ser colombiano en esa gran diversidad que nos identifica y que es un gran tesoro que tenemos nosotros, y eso lo sabemos mucho más cuando vivimos en el exterior. Y es allí donde nos damos cuenta que nuestra riqueza más importante es la gente y la diversidad. Y esa diversidad tiene que pasar de lo meramente teórico, de lo meramente folclórico, a ejercer estos escenarios de construcción de lo político y también en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos que no existe un solo paradigma del ser colombiano, o no solo existe una forma ideal de ser colombiano, sino que hay muchas formas de colombianidad y de ser ese colombiano que trabaja, que construye nación y que lo representamos y los hacemos vivos, es allí, en ese escenario, donde la diversidad, donde la esperanza y donde el cambio comienzan a crear una nación nueva. No, en el gabinete que también. Y si no se trabaja en equipo, fracasamos. Pero el nosotros es fundamental en la sociedad colombiana. Las derechas le han enseñado durante todo este siglo y buena parte del siglo pasado a la sociedad colombiana a ser egolátrica, a pelear por ego. Por eso se mata, por eso la tasa de homicidios. El ego por encima del nosotros. Aquí yo les propongo que cese el ego. Siempre está por ahí, pero pónganlo bajito. A fuego. Algo importante para que el ego no nos gobierne es comenzar a hacer ese ejercicio de introspección, ese ejercicio de ir al interior de nosotros y comenzar a descubrir cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras bases humanas. Y en ese ejercicio de interioridad también se nos es lanzado hacia el otro. Cuando identificamos en el otro el valor que nos permite construirnos de manera colectiva. Lento. Todavía no es el momento del ego. Pongan el nosotros por encima. Porque la victoria del 2026 depende de que haya un nosotros dispuesto a luchar. Por lo que sabemos, que no es más que dignidad. Nosotros, no yo. Porque si no, pues, es mejor volver hacia atrás, y si volvemos hacia atrás, volvemos a la masacre. Vuelve la sangre a correr, no hacia el mundo, sino hacia la destrucción de la sociedad colombiana. Entonces le quería a usted que me regaló esto, doña Laura, pues, a leerlo, porque es el nosotros, no el ego, para cada una y uno de los que aquí presentes. Entonces, ministro de Hacienda, Laura, sí le dejo la explicación más completa.
Muy bien, aquí ya termina el aporte que hace Gustavo Petro del párrafo y el tema central del libro de Byung-Chul Han, el espíritu de la esperanza en esa construcción del nosotros. Aquí en mi canal Pensamiento Virtual vamos a seguir analizando capítulo por capítulo este libro y los invito a todas y a todos a que se suscriban a mi canal, a que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos y las nuevas clases que voy a compartir aquí en mi canal Pensamiento Virtual. Nos vemos.